Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, aquí con su segmento Viviendo Bien. Bienvenidos otra vez aquí a lo que es Sin Límites Internacional y su segmento Viviendo Fiel. Vamos a seguir hoy en el libro de Romanos y hoy vamos a completar el capítulo número 5. Y solamente vamos a cubrir dos versículos, el versículo 20 y 21, para completar lo que es el capítulo 5. Estoy en la versión Reina Valera y tenemos mucho para hablar. A pesar de que solamente son dos versículos, hay un montón de cosas de ahí que te va a bendecir y necesitas saber. Bueno, vamos a iniciar clase 25, Romanos 5, iniciando versículo 20. Y si tuviera que poner un título, lo sacaría directamente del texto y sería: la gracia reine por la justicia. La gracia reine por la justicia. Antes de que leemos el pasaje, quiero que tú te acuerdas lo que hemos hablado acerca de la justicia. Hay una justicia que viene cuando cometemos una infracción de ley. Viene la ira de la ley y hay una justicia que se aplica, digamos, cuando pasamos la velocidad máxima, o cuando robamos, o cuando hacemos algo que es una violación de ley. Pues la ley tiene derecho a meter una sanción, sea que nos mandan a pagar una multa o nos metan presos. La ley tiene su aplicación y su derecho para ser aplicado. Lo que quiero que aprendas tú es que Dios es justicia, la ley terrenal de justicia. Dios tiene una ley, la cual implementó Jesús, que se llama la ley de la justicia de la gracia. Esto quiere decir que cuando nosotros amamos a Dios, tenemos fe en Dios, vivimos para Dios, hacemos la voluntad de Dios, entonces mediante esta ley de justicia de Cristo, tenemos derecho para recibir bendición, para ser bendecido. Igual como si cometemos una infracción, nos pueden aplicar la ley de justicia. Hay una ley de gracia que dice que si tú cometes lo bueno, si haces lo bueno, si obedeces a Dios, obedeces la palabra, haces la voluntad de Dios de corazón, entonces hay una ley que pone una demanda de que tú seas bienaventurado, que seas bendecido. Dios dice: esto no lo puedo bendecir, pero esto sí lo puedo bendecir. Esta persona lo puedo declarar justo, con derecho de recibir bendición. Esta persona que obedece, que me ama, que me sirve, que ama a Jesús, que ha recibido el Espíritu Santo, tengo que bendecir a esta persona. Es una ley de la justicia. La justicia quiere decir también de que tenemos un derecho, y es una ley de la imparcialidad. Dice Dios, sea quien sea, ahora con Jesús, bajo la gracia. No tienes que ser judío, no tienes que ser de cierta tribu, no tienes que tener cierto apellido, no tienes que venir de cierta familia. Lo que tienes que hacer es obedecer a Dios, tener fe en Jesús, que ha hecho el sacrificio suficiente para ti. Entonces, haciendo eso, Dios dice: soy imparcial y puedo bendecir cualquier persona que obedece mi palabra, mi voluntad y que me ama. No me crees, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 5, iniciando versículo 20. Vamos a iniciar versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y tú dices, ¿cómo es esto que Dios implementó una ley para que abundara el pecado? Mira, Dios introdujo la ley para enseñarnos a nosotros qué era el pecado y que nosotros todos tenemos necesidad de un Salvador, de un Mesías, para ser perdonados de pecado, porque estábamos viviendo bajo la ley de pecado. La ley de pecado. La consecuencia del pecado es muerte, separación de Dios. Entonces dice aquí que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esto es una cosa natural, o sea que donde no había ley, no había aplicación de la justicia, había muerte, pero como no había ley, como hablamos en Wyoming, que no hay una velocidad máxima, que tú puedes correr lo que te da la gana en el día, pero en el estado al lado hay una ley. Comparar, donde no hay ley, no hay aplicación de ley, pero hay muerte. Donde hay ley, se aplica la justicia, la persona recibe la ira de la justicia de la ley, recibe multa, va a la cárcel, tiene que ir al corte, tiene que pagar. Todas esas son consecuencias de la desobediencia. Entonces, cuando se introdujo la ley, estamos hablando de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, esta ley, el efecto de esta ley
hiciera de que abundara más los pecados. Y dice, bueno, ¿cómo fuese justo Dios en hacer eso? Mira, el problema no es Dios. El problema es nuestro problema por ser humanos pecadores. Tú sabes, cuando ves este rótulo que dice velocidad máxima 70 kilómetros por hora, lo primero que piensas generalmente es, voy a ir 71, voy a ir 72, voy a ir 74. Si tengo un radar, puedo ir hasta 75, 76, porque me va a avisar de antemano. Si mi radar es bueno, me avisa de que hay policía ahí. Entonces yo puedo pasar la ley. Esto es el problema del ser humano. Nosotros nos gusta el pecado. Nos gusta el pecado. Tenemos esta tendencia en la carne de que cuando hay una ley, nuestra carne dice, a mí me vale, lo voy a hacer. Y hay personas que son así, que son impíos, que tienen esta mentalidad de que van a hacer lo que les da la gana. Pero dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Era una consecuencia natural de que abundara más el pecado porque había ley. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice aquí que hay un fenómeno importante. Cuando se introdujo la ley, la gente empezó a pecar más y más y más, porque había ley, había consecuencia. El ser humano quiere batallar, quiere enfrentar, no quiere obedecer, es rebelde. Entonces abundó lo que es pecado en el mundo. Pero dice aquí que sobreabundó la gracia. Los pecados iban creciendo, creciendo, abundando, pero dice que Dios abundó más arriba de esto, lo que es la gracia por medio de Jesús. La gracia es el favor no merecido, pero regalado de parte de Dios. Esto abundó porque Dios está lleno de gracia, lleno de amor. Jesús vino voluntariamente, fue enviado por el Padre, pero vino para obedecer y cumplir la ley. Lo que el ser humano no pudo hacer. Ningún ser humano ha podido cumplir con los requisitos de la ley sin pecar. Solamente Jesús, que era 100% hombre, 100% Dios, cumplió con perfección la ley y las demandas de la ley por la justicia, la ira. Pero dice aquí, sobreabundó la gracia, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Ahí está el título de nuestra clase hoy. La gracia reine por la justicia. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, el efecto del pecado es la muerte, y la muerte reina donde hay pecado. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí Pablo está hablando a los romanos, a la iglesia en Roma. Y está diciendo, nosotros en un tiempo éramos completamente rebeldes, completamente entregados al pecado. Nosotros pagamos en nuestro cuerpo y en nuestras vidas todas las consecuencias de ser desobedientes. Porque la ley tiene una demanda que si violamos la ley, viene la consecuencia. Pero dice Pablo, hablando a los de Cristo, los de Jesús, los cristianos. Y dice, así era la ley del pecado. Pero hay otra ley, basada en la gracia de Dios. Y es la ley de justicia. La ley de justicia. Esto quiere decir la ley del derecho del cristiano, del hijo de Dios o la hija de Dios. Tenemos un derecho a ser bendecido por Dios. No por nosotros, por lo que hizo Jesús, por la gracia de Jesús. A nosotros nos corresponde creer, tener fe y obedecer a Dios. Y Dios dice, como este siervo me está obedeciendo, como cree en mí, como tiene fe de mí, lo tengo que bendecir. Es un requisito de la ley de justicia. Justicia quiere decir derecho, con imparcialidad. Debido a la ley de la justicia, nosotros en Cristo Jesús recibimos bendiciones cuando obedecemos a Dios. Quiero que me entiendas bien. Debido a la ley de la justicia, la ley del derecho, la ley de la imparcialidad para los creyentes, debido a esta ley de justicia, de derecho, nosotros recibimos bendiciones y somos declarados bienaventurados cuando obedecemos a Dios.
tenemos fe en Jesús y estamos viviendo para Dios. Si no conoces a Cristo Jesús y no has entregado tu vida a Él, tú no tienes derecho para ser bendecido. No tienes derecho para ser declarado bienaventurado. No tienes derecho para la salvación. No tienes derecho para la gracia. Tienes derecho a recibirlo si te arrepientas y crees en Jesús. Cualquier persona con imparcialidad puede recibir a Jesús. Pero los que tienen derecho a ser declarados bienaventurados, los que tienen derecho a ser declarados justos, los que tienen derecho de la bendición de Dios, son los hijos y la hija de Dios, los que le sirven de todo corazón. Pero quiero que tú comprendes hoy, debido a la ley de la justicia, recibimos bendiciones cuando obedecemos a Dios. Lo voy a poner escrito aquí para que lo leas conmigo una vez más, para que lo grabas en tu ser, de que si tú sois obediente de corazón, como hijo o hija de Dios, tienes un derecho por su obediencia recibir bendición de parte de Dios. Bendición física en su salud, bendición en su economía, la economía de su casa, su negocio, en todo sentido, bendición espiritual. Tú tienes el derecho que Dios te ve y diga, esta persona lo tengo que bendecir y quiero bendecir a esta persona, porque es un hijo o una hija obediente. Este rebelde, que no ha entregado su vida a mí, que no tiene fe en mi hijo, que no cree en mí, que siga viviendo en violación de la ley, no tiene derecho. No tengo que declarar bendición para esta persona. No tengo que bendecir a esta persona. No hay una ley de justicia para esta persona. Hay una ley de pecado para esta persona. Esta persona no tiene derecho a la salvación. Tiene derecho a recibirlo imparcialmente si tiene fe en tu corazón y decide arrepentirse y recibir a Jesús. Pero en su estado como violador de ley, en sus pecados, no lo puedo bendecir. Dice, pero la hija o el hijo obediente que me ama, que tiene fe, que ha entregado su vida a mi hijo, que está viviendo para Dios, dice Dios, sin duda, tengo que bendecir a esta persona. Es una ley, la ley de la gracia por medio de Jesús. Una vez más, repite conmigo, debido a la ley de la justicia, recibimos bendiciones, cielo abierto, cuando obedecemos a Dios. Ojalá que hayas entendido. Medita en la palabra de Dios, recibirlo, porque soy tu pastor en línea, no te voy a mentir nunca. En el nombre de Jesús, que seas súper mega bendecido.